Y luego de dama por G5 estamos viendo que las negras pueden capturar el caballo, pueden capturar el alfil. ¿Será buena idea realizar esa jugada? Pues Fischer dice que no. H6 es una jugada multipropósito porque gracias a esta amenaza se habilita una casilla para el rey, es decir, ya no hay debilidad en la octava fila. Pero aquí existe otra jugada que es también muy buena y es hermosa la jugada. Esa jugada es boom, torre 1 F6. Imagínense por un momento que aquí las blancas en esta variante capturen el peón en A2 para evitar la entrada de la dama en esta casilla. En este caso, las blancas tendrían esta fuerte jugada, torre F6, y prácticamente esto sería una posición de tablas, porque luego de peón por torre, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y seguimos estudiando la historia, la evolución de la variante del peón envenenado en la siciliana Nassdorf. Ya hemos visto cómo varios jugadores sentados en el lado de las piezas negras han sufrido muchísimo con miniaturas y ataques violentos, pero ha llegado la hora. Ha nacido un jugador que ahora es el vengador de esas piezas negras y son las blancas las que a partir de ahora van a sufrir. Así que les muestro esta partida de Bobby Fischer jugando con las piezas negras. Él aporta mucha información a la variante del peón envenenado, nuevas ideas que hace que ahora las blancas tengan que trabajar mucho más. En esta partida las blancas es el maestro István Bilek. Vamos a ver qué sucedió. Bien, como sabemos, en la defensa siciliana, en la variante Nassdorf, con la jugada A6, damos inicio, ¿no? Aquí a la popular jugada alfil G5, que es en aquella época es una variante que se puso de moda, F4, y es aquí donde empieza el inicio a capturar ese peón envenenado en B2. Ya hemos visto que aquí se continúa normalmente con dama D2 y luego de la captura torre B1, dama 3 y estamos analizando la jugada E5 popular para la época. Recordemos que bueno, primero se captura en E5, luego se mueve el caballo y si no has visto los videos anteriores de esta serie te recomiendo que los veas todos en ese orden cronológico que los tengo en mi canal, porque muestro tantas ideas de esta apertura que no puedo centrarme en una sola partida a explicarlo todo. Por eso en videos anteriores, en cada partida mostrada, siempre muestro una idea nueva que se va generando en el estudio de esta posición. Recordemos que en la partida anterior, Andreas Dugstein realizó aquí alfil C4, que fue justamente la idea de Paul Keres. Las negras respondieron con la natural jugada alfil E7, que es la jugada normal, y ya las blancas no van con la idea de Paul Keres torre B3 porque saben que las negras van a neutralizar la idea de las blancas capturando primero el alfil seguido de colocar la dama en C5. Por ese motivo aquí las blancas juegan alfil por peón, que es una jugada que ya hemos visto en el video anterior, en donde Andreas Dugstein hizo esta jugada y las negras no capturaron. Es peligroso capturar, por eso las negras enrocaron de una vez, que es la mejor, y las blancas aquí enrocan también. Fíjense que estamos en una situación, es la misma posición de la partida Dugstein-Ewe, y recordemos que en aquella partida Max Ewe decidió aquí de una vez capturar el alfil y perdieron. Por eso aquí lo que hace primero Fischer es capturar el alfil en G5 y luego de dama por G5 estamos viendo que las negras pueden capturar el caballo, pueden capturar el alfil. ¿Será buena idea realizar esa jugada? Pues Fischer dice que no. No. De hecho, capturar cualquiera de estas piezas es un error. Fischer hace la mejor jugada aquí, que es H6. Pero estoy seguro que se hacen la pregunta, ¿por qué capturar cualquiera de estas piezas es un error? Fíjense, ¿qué pasa si Fischer captura
el caballo. ¿Por qué es un error? Lo que pasa es que las blancas tienen muchas piezas concentradas alrededor del rey y la jugada caballo F5 de manera directa decide la posición. Se está amenazando mate en G7, por lo tanto si aquí las negras capturan el peón en E5, las blancas ganan de una vez con caballo H6. Hay debilidad en la octava fila y caballo por F7 obliga a las negras a realizar torre por caballo y la dama ingresa en D8. No importa con qué pieza se bloquee la octava fila, las blancas sacrificarán la dama seguido de mate. Por ese motivo, capturar el caballo en C3 no es correcto porque muchas piezas se acercan alrededor del flanco de rey. Entonces, si no se puede capturar este caballo, ¿será posible que se pueda capturar el alfil? Y la respuesta es no, tampoco se puede capturar esa pieza. ¿Por qué? Porque ahora este caballo salta a la casilla E6, se está amenazando mate en G7. Es una situación que realmente las negras no pueden defender. Porque fíjense, ¿cómo se puede defender la entrada de mate aquí? Se podría pensar en la jugada G6, pero en este caso las blancas tienen la fuerte jugada boom, torre B3, que es una jugada de desviación, porque notarán que la dama no tiene casillas en esta diagonal, no puede venir al flanco de rey para defender, tiene que quitarse, y aquí una jugada como dama A5 permite que ahora esta dama ingrese a esta casilla. Antes no se podía porque la dama se encontraba en A3, pero al desviarse, ahora esta jugada es completamente posible y se amenaza mate en una. Entonces, con la jugada torre B3 realmente liquida la partida de una vez. Si aquí las negras deciden realizar una jugada intermedia como torre por torre, tampoco funciona porque luego de rey por torre, las negras se encuentran en la misma situación de que no pueden irse en esta diagonal para evitar que la dama ingrese a esta casilla. La dama va a tener que retirarse a la casilla A5 y nuevamente dama E7 decide. Por ese motivo vamos a retroceder. Aquí no se puede ni capturar el caballo ni capturar el alfil. Estamos viendo también que en estas dos variantes que estamos analizando la importancia de que la dama no regrese a esta casilla para defender. Ahora, si las negras no pueden capturar ninguna de estas dos piezas, ustedes no pudieran pensar, bueno, ¿y por qué no continuar con un desarrollo? ¿Por qué no realizar una jugada como caballo y C6? Una jugada natural para ya completar el desarrollo de las negras. ¿Qué pasaría en este caso? Y lo mismo, las blancas siempre tienen un golpe brutal que dar. Y las blancas tienen de hecho esta fuerte jugada. Boom. Torre por peón es letal. Nuevamente se amenaza mate en G7. La captura de la torre es forzada. Y luego de alfil por y rey por, ese peón viene con un gran futuro. Luego de aquí, por ejemplo, rey G8, las blancas pueden tranquilamente capturar el caballo. Y ahora, como este caballo ha desaparecido, la dama ingresa a la octava fila. Única jugada caballo F8. Y miren este peón. Este peón realmente es una pequeña pieza pero con efecto decisivo. Aquí la mejor jugada de las negras es entregar la torre, ganando tiempos para que la dama venga a capturar ese peón. Pero luego de todos los cambios estamos en una situación en donde las blancas tienen calidad de más. Entonces, retrocedamos a esta posición clave donde las blancas han capturado el alfil en G5. Aquí Fischer se da cuenta de la debilidad que tienen las negras en la octava fila con las variantes que hemos analizado cuando la dama ingresa a E8, y por eso decide aquí realizar H6. H6 es una jugada multipropósito porque gracias a esta amenaza se habilita una casilla para el rey, es decir, ya no hay debilidad en la octava fila. También estamos viendo que las blancas o las negras a veces tienen la idea de venir con esta dama a E7, y gracias a este pensamiento que tienen las blancas,
deciden mover la dama a la casilla H4. Pero lamentablemente H4 es un error, estimados colegas. Un error que, bueno, Fischer pone de manifiesto, ahora sí capturando el caballo de una vez. O sea, Fischer aquí hizo dama por caballo. Pero quiero mostrarles cuál es la mejor jugada aquí para las blancas. No es dama H4, es dama H5 en esta casilla. Y nuevamente estamos en una situación en donde las negras pueden capturar el caballo, pueden capturar el alfil. Por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí Fischer captura en esta variante el caballo? Pues esta jugada no es correcto porque las blancas tienen torre por peón directo, o sea, amenazando prácticamente dar mate, ¿no? Entrando con la dama en F7. Por ese motivo, aquí, aunque las negras puedan tener la jugada intermedia, dama por caballo jaque, esto no resuelve sus problemas porque luego de rey H1, aquí capturar la torre es un suicidio, ¿no? Viene la dama y luego maten en G8. El rey tiene que quitarse de esa clavada con esta jugada, pero ahora la otra torre viene a la acción con efecto decisivo. Y si aquí las negras deciden defender esta torre con dama C5, se llevan una desagradable sorpresa. Hay dos jugadas muy buenas para las blancas en esta variante. Una es dama G6, con la idea pues no solamente de buscar este mate sencillo, sino que puede existir también ideas de alfil F5 buscando el mate en H7. Pero aquí existe otra jugada que es también muy buena y es hermosa la jugada. Esa jugada es boom, torre 1 F6. Es un sacrificio de pieza, obviamente capturar con el peón no tiene sentido, pero ¿qué pasa si aquí se captura esa torre con el caballo? Pues en ese caso las blancas continuarán con boom, peón por caballo, sacrificando la dama, pero ahora este peón va a la casilla G7 y ese peón nuevamente se convierte en una dama y es mate en pocas. Así que recordemos, estamos analizando esta posición si las blancas hubiesen colocado la dama en H5 y si las negras en esta variante hubiesen capturado el caballo. Y ya estamos viendo que no funciona. Y la pregunta es, bueno, si no funciona capturar el caballo de una vez, ¿será que se puede capturar el alfil? Y la respuesta es, en este caso las blancas tienen un juego cómodo con caballo por peón. Estamos viendo que aquí las negras pueden tener el pensamiento de, oye, se puede capturar aquí seguido de torre por torre para venir con esta jugada. La respuesta es no, porque la dama, la torre y el caballo están muy cerca de este rey. Creo que una jugada como dama F7 ya es decisivo, ¿no? Porque al no estar la torre en F8, la dama entra en F7 y mate aquí. Entonces, nuevamente las negras pueden pensar, bueno, ya que no puedo capturar la torre en F1, ¿por qué no capturar el caballo de una vez? Total, si capturan aquí, las negras recapturarán con el caballo. Y eso ocurre, o sea, en esta variante puede ocurrir eso, caballo por torre, caballo por caballo, pero ahora la dama ingresa a F7. Aquí las negras de hecho no están mal en esta variante, o sea, luego de dama por caballo, aquí las negras pueden continuar con su desarrollo caballo C6, ya que ese peón se ve amenazador. No es así porque ya ese peón no, de hecho desaparece de la lucha, y aunque lo relevante de esta posición, y es lo que las blancas buscaban con este avance en esta variante, es que ahora esta torre tiene actividad. Torre B1. Aquí la dama no puede moverse porque si se mueve la torre ingresará a la octava fila, el alfil estará inmóvil y este rey va a quedar expuesto. Por eso aquí en esta variante las negras tendrían que jugar caballo E5 y las blancas pueden aprovecharse de esa situación volviendo a atacar el caballo. Y aunque parece una línea peligrosa,
para las negras, perdedoras a simple vista, no es así. Las negras tienen el recurso de buscar simplificar esta posición y llegar a un final. Se está amenazando la dama. Si la capturan, las negras capturarán aquí. Por eso las damas van a evitar ese cambio. Van a querer mantener piezas en el tablero, pero las negras van a insistir. Dama B6, siempre buscando el cambio. Es importante esto porque si las negras no buscan el cambio, sino que hacen una jugada como dama C6, eso les va a traer problemas porque la torre invadirá la séptima fila. Así que con dama B6, las blancas evitarán el cambio con dama C3 y las negras insistirán en buscar cambiar las damas con dama C6 y se pudiera llegar a una triple repetición. Entonces, vamos a retroceder ahora sí a la partida. Aquí ya estamos viendo que la mejor jugada entonces no es lo que hizo Bilek, ya vamos a ver por qué, sino es la jugada dama H5. ¿Qué ocurrió con dama H4? Pues que ahora sí Fischer capturó el caballo. Es la mejor. Y aunque las blancas tienen la misma idea que estamos viendo en las variantes de hacer torre por F7, que fue lo que hizo Bilek, pues tras los cambios, torre por F7, dama D8, caballo F8, alfil por, rey por y torre F1, a simple vista esto se ve feo para las negras, pero no es así. Porque luego de rey G6, aquí sí es importante que arriba vaya a la sexta fila y no a la octava fila por torre por caballo jaque. No queremos que las blancas hagan jugadas con jaque. Luego de rey G6, las blancas tienen que capturar el caballo negro, no con la dama porque tienen que defender este caballo, sino con la torre. Y ahora es el turno de las negras. Tienen un respiro que deben hacer porque sus piezas todavía duermen en casa, tienen pieza de más y es momento de desarrollarlas. Por eso aquí Fischer hizo alfil D7, que es una interferencia. Ahora el caballo ya no está defendido, por lo tanto Bilek lo movió a la casilla F3. Es la mejor. Ustedes pudieran pensar aquí, ¿por qué las blancas no deciden defender el caballo moviendo la dama a esta casilla? No es una buena jugada porque aquí las negras tienen dama E3 y aunque aquí se puede continuar con dama F2, las negras tienen esta bonita jugada dama C1. Es decir, van a cambiar las damas pero no en la casilla F2. Tiene que ser en la casilla F1. Luego de dama F1, esto le favorece a las negras, este cambio. ¿Por qué en esta casilla? Ya lo vamos a ver. Ya que en esta variante las negras tienen esta bonita jugada caballo C6 y es un ataque doble. Por lo tanto aquí las blancas tienen que capturar en A8 y las negras capturarán en D4. Y fíjense que en este final son dos piezas menores por una torre. Favorece a las negras. Y estas piezas se encuentran en la columna D. Pareciera que esta clavada sea favorable a las blancas, pero debido a la mala situación del rey en F1, las negras tendrán la jugada intermedia alfil B5 jaque y cuando el rey mueva este caballo podrá moverse. Y este final es favorable a las negras por tener dos piezas menores. Por ese motivo, la jugada dama H4 no es la mejor en esta variante. La mejor jugada fue la que hizo Bilek, retirar el caballo colocándolo en F3. Bueno, aquí Fischer continuó con dama E3 y luego de rey H1 hizo dama C1 para obligar al caballo a colocarse en la primera fila. Ahora esta pieza ha quedado pasiva y notarán que solamente son dos piezas blancas las que están atacando al rey. Y Fischer hace estragos con su dama ganando otro peón. Y estamos nuevamente en otro momento crítico de la partida porque aquí las blancas pueden pensar en buscar ideas de tablas. Aquí Bilek hizo la jugada torre G8 clavando el peón. Eso significa que está amenazando ideas como dama F6 y por ese motivo Fischer continuó con dama F2 evitando la entrada de la dama aquí. Pero déjenme comentarles que aquí en vez de torre G8 las blancas tenían una jugada mejor y es dama E7. Esta jugada es interesante porque se está amenazando dama F7
y al mismo tiempo se está amenazando torre F6. Imagínense por un momento que aquí las blancas en esta variante capturen el peón en A2 para evitar la entrada de la dama en esta casilla. En este caso, las blancas tendrían esta fuerte jugada, boom, torre F6, y prácticamente esto sería una posición de tablas, porque luego de peón por torre y dama por peón, este rey tiene que regresar. ¿Se puede exponer en H5? Sí, pero se ve peligroso porque las blancas pueden tener ideas de H3 y G4. No es algo intuitivo colocar al rey cerca de las piezas blancas. Lo mejor sería aquí retroceder a la casilla H7 y las blancas no tienen nada mejor que dar jaque continuo con dama E7. Porque si ese rey intenta salirse de los jaques, por ejemplo, si aquí se realiza rey H8, viene dama F6. Si se realiza rey G8, entonces la dama va a la casilla D8. O sea, para que ese rey intente escaparse de los jaques, no hay manera, no existe una vía, porque siempre las blancas van a encontrar una casilla en donde dar jaque. Rey E7 y se está repitiendo la posición. Por ese motivo, aquí, en vez de torre G8, que fue lo que hizo Bilek, dama E7 fuera sido una jugada mejor. Pero luego de torre G8, como se está amenazando dama F6, Fischer hizo dama F2. Bilek volvió a colocar la torre en F8 y nuevamente Fischer ganó otro peón. Nuevamente estamos viendo que las piezas blancas no encuentran un plan, algo para aprovecharse de la mala situación de este rey que está expuesto. Bilek intentó torre F3 con la idea de venir con torre G3, pero Fischer aquí tranquilamente hizo rey H7 y las blancas perdieron por tiempo, porque se dan cuenta de que ya las negras tienen defensa en esta posición. Aquí de hecho Fischer, ¿qué ideas tienen las blancas? Solamente torre G3, buscando que la dama ingrese en este punto, pero siempre las negras van a encontrar defensa. De una idea puede ser colocar la dama en D6, otra puede ser colocar la dama en D5 y continuar con alfil C6, ya colocando una batería en la gran diagonal. Y bueno, también tienen un peón pasado. Así que ahora son las negras las que salen airosas en la variante del peón envenenado, y son las blancas las que les toca trabajar para ver qué mejoras encuentran. Así que espero te haya gustado muchísimo esta partida en la variante del peón envenenado, y vamos a ver rápidamente qué ideas han ocurrido en la apertura interesante. Y es aquí que luego de la captura del alfil en G5, las negras han encontrado esta brillante jugada H6 que cambia el panorama. Ya hemos visto que una mejor jugada es dama H5. Y bueno, vamos a ver qué más ideas traen las negras en la variante del peón envenenada en los próximos videos que pienso subir. Espero les haya gustado, estimados colegas. Regálenme un pulgar arriba, suscríbete al canal si no lo has hecho, y nos estamos viendo en otro próximo video en el canal Ajedrez de Élite. Cuídense mucho, estimados colegas. Chao, los quiero.